innovación radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva para el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, realmente lo logramos. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Educativa. Yo soy Eric Ramírez, CEO de Radix Education, y estaré el día de hoy acompañado de Raúl Carlín, como siempre. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, ¿y tú? Qué gusto verte nuevamente. Y yo soy Raúl Carlín y soy manager de proyectos y narrativa en Radix Education. Nos complace muchísimo estar aquí compartiendo este viaje educativo con ustedes una vez más. Les recuerdo que junto con diversas voces expertas que nos acompañan como invitadas en este programa, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa, tanto en el ámbito local como en el ámbito global. Y para no perderse ningún detalle de nuestras conversaciones, les animamos a suscribirse, por favor, al canal de Radix Education, tanto en YouTube como también seguirnos en Spotify. Y no olviden sobre todo activar la campanita para estar al tanto de los próximos episodios de La Brújula Educativa. Y vamos a comenzar para hablar del tema del día de hoy, que es alfabetización mediática, verdad contra mentiras, desmintiendo la desinformación. Me encanta poderles dar la bienvenida a Jessica Contreras. Ella es coordinadora de exbecarios en la Embajada de Estados Unidos en México. Y a José Antonio Granados. Él es profesor de la Universidad de Colima y exbecario de la Embajada de Estados Unidos en México. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Jessica, hola José Antonio. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarles, qué gusto de estar aquí también y muchísimas gracias por la invitación. Hola, buenos días y muchas gracias igual por la invitación. Muy feliz de acompañarlos. Gracias, felices nosotros de tenerles. Y justamente como comentábamos hace un momento, el tema del día de hoy es alfabetización mediática, verdad contra mentiras, desmintiendo la desinformación. Y un poco como para comenzarle a dar luz a la audiencia sobre este tema, Jessica, quisiera pedirte que nos ayudes primeramente compartiendo con nosotros qué podemos entender por este concepto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alfabetización mediática? ¿Qué nos dices? Sí, claro. Pues básicamente la alfabetización mediática es aprender a entender y manejar todo lo que consumimos y compartimos en los medios y en nuestras redes sociales. Es como si desarrolláramos un filtro para saber cómo qué información es confiable y qué información podría ser manipulada o alterada y pues para que nosotros seamos más responsables con lo que estamos compartiendo. Gracias, Jessica. Me gusta esta palabra que utilizas, este verbo es de consumir, ¿no? Muchas veces no alcanzamos a dimensionar que las personas vivimos en sociedades de la información, ¿no? Y que todo el tiempo nos está llegando, nos están bombardeando con información y consciente o inconscientemente la estamos consumiendo, ¿no? Alguna de manera deliberada cuando nos sentamos y prendemos la tele y vemos el noticiero o muchas veces de manera inconsciente cuando estamos scrolleando, como decimos en las redes sociales, y nos aparece información que no sabemos si es real, si no es real. Y en ese sentido, la alfabetización mediática, digamos, es la habilidad que nos ayudaría a entender la información que estamos consumiendo y saber contrastarla, digamos. Y muy interesante esto que nos comparte Jessica, insisto, José Antonio, ¿por qué dirías que particularmente hoy sería súper importante que las personas y nuestra audiencia esté mediáticamente alfabetizada? O sea, ¿a qué nos estamos enfrentando en términos de la actualidad con respecto a este tema, José Antonio? ¿Qué nos dices? Pues fíjate Raúl que coincido con Jessica con lo que comenta de la alfabetización mediática y tú comentas muy bien, ya tenemos en el internet nuestro celular día a día, si despertamos, si abrimos el celular, vamos a ver noticias y cosas por todos lados, ¿no? Creo que lo más importante es precisamente el tema de aprender a utilizar y aprender a consumir la información, que es quizás el tema central de todo esto, y sobre todo porque vivimos en un mundo actualmente, tenemos procesos electorales, tenemos conflictos armados, tenemos situaciones ocurriendo por todas partes, pandemias globales como la que acabamos de pasar hace un par de años del COVID y demás, y es importantísimo que la gente sepa qué es real y qué no es real de lo que están consumiendo, ¿no? Muchísimas gracias, José Antonio.
Eric, por un lado, Jessica nos ha ayudado a definir la alfabetización mediática y por el otro, José Antonio nos ha dicho porque es más urgente que nunca. ¿Cómo sumas a lo que nos dicen Jessica y José Antonio? Creo que es un tema muy importante y sobre todo el tratarlo con alumnos, tratarlo con docentes, yo creo que es algo crucial que debemos estar haciendo en México. Esa es una gran iniciativa que tiene la embajada. José Antonio ahorita nos va a contar un poco más del programa donde participó, lo mismo que Jessica, de todo esto que aprendieron. Pero es importante entender, ¿no? Algo que comentaba José Antonio, ¿no? En cuestiones de elecciones, México acaba de pasar por unas grandes elecciones de más de 20.708 cargos públicos. Entonces, imagínate que lo que diga el candidato o lo que no diga, bueno, hay veces que también ellos cuentan y crean sus propias falsas noticias o de repente son buenas noticias y de repente no sabes cómo consumir esta información. Desarrollar habilidades con los estudiantes para entender cómo traducir y cómo ser críticos en esa información, yo creo que es un tema bastante necesario para todos, ¿no? A nivel global, creo que la desinformación y sobre todo ahora más con la inteligencia artificial y con toda esta parte de utilizar diferentes actores que de repente no es el verdadero personaje que está hablando, también va a causar mucha conmoción en tratar de descifrar si es algo verdadero o falso, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hacer en este tema. Yo creo que es un tema para largo, es un tema que vamos a estar enfrentando y trabajando muchísimo. Estoy muy contento de tenerlos aquí, tanto a Jessica como a José Antonio. Gracias, Eric, y gracias, Jessica y José Antonio. Vamos a hacer una pausa en este momento porque sí, una vez que hemos, digamos, establecido a qué nos estamos refiriendo en términos de alfabetización mediática y también Jessica, José Antonio y Eric nos han ayudado un poco como con el contexto, ¿no? O sea, por qué el hablar de alfabetización mediática es tan importante hoy. Ya mencionaron algunos de los fenómenos más importantes que se han vivido en los últimos años. Yo creo que nada más con el año que estamos cerrando tenemos suficiente para estar urgentemente hablando de alfabetización mediática, pero creo que algo que platicábamos cuando estábamos diseñando este episodio era la importancia de entender lo que la audiencia conoce en términos de alfabetización mediática, porque mucho de lo que hablábamos es sobre la inercia de la información que consumimos incluso sin saber. Y en ese sentido, pues les quiero invitar precisamente a que vayamos a nuestra siguiente sección, Dos mentiras, una verdad. Dos mentiras, una verdad. Y bien, a continuación recuerden que en esta sección lo que hacemos es compartir una pregunta, ¿no? Que además hemos difundido a través de nuestras redes sociales, esencialmente en nuestra cuenta de Instagram, la cual tiene tres posibles respuestas. Dos de ellas son mentira, una es la verdad, y la pregunta para el episodio del día de hoy es la siguiente. ¿Cuáles son los mayores riesgos globales a corto plazo? Y les doy las tres opciones. Opción A, el clima extremo y el cambio drástico de los sistemas terrestres. Opción B, la incertidumbre económica y el desarrollo en declive. Y opción C, la información errónea y la desinformación. Es importante que ustedes sepan que a la audiencia le hemos hecho esta pregunta sin contexto. No les dijimos sobre qué se iba a tratar el episodio de hoy, así que va a ser súper importante ver lo que nos contestaron y qué opinan, Eric, sobre cuáles serían los mayores riesgos que estamos enfrentando, digamos, como especie en el corto plazo. ¿Qué nos dijeron? Yo creo que es una pregunta muy difícil porque las tres respuestas son como muy complicadas de saber y depende de cada persona. Pero en el caso tuvimos 50% de nuestra audiencia votó por la respuesta A, que es clima extremo y cambios drásticos en los sistemas terrestres. El 7% votó por la B, incertidumbre económica y el desarrollo en declive, mientras el 43% de nuestros seguidores votaron por la C, la información errónea y la desinformación. Pues, Raúl, ¿cuál es la verdad? Muy interesante, como bien dices, Eric, o sea, creo que plantear una pregunta así, pues vas a obtener, digamos, las respuestas de la audiencia según su propio interés, ¿no? Y según los sesgos de cada quien. Ahora, yo quiero un poco encuadrar la respuesta con base en un marco de referencia al que hemos acudido para este episodio, y con base en ese marco de referencia, la respuesta correcta es la opción C, ¿no? La información errónea y la desinformación
estarían, digamos, siendo considerados como los mayores riesgos para el mundo a corto plazo. Y este marco de referencia es el Informe de Riesgos Globales 2024. Les doy un poco más de contexto. Este es un informe realizado por el Foro Económico Mundial en colaboración con el Zurich Insurance Group y Marsh McLennan, y se basa en las opiniones de más de 1.400 expertos en riesgos globales, políticos y líderes de la industria, ¿no? Fueron encuestados en septiembre de 2023. En este informe, si bien se concluye que el clima extremo y el cambio drástico de los sistemas terrestres sí son, digamos, los mayores riesgos globales, ellos los determinan como los mayores riesgos globales a largo plazo, ¿no? Hacen esta categorización. Pero también nos dicen que hay unos, los que son, digamos, los riesgos mayores globales a corto plazo, y destacan la información errónea y la desinformación. Un poco por el contexto que ya delineaban Eric, Jessica y José Antonio hace un momento. Las preocupaciones por una crisis persistente en el costo de la vida, los riesgos interconectados de la información errónea y la desinformación, motivados por el auge de la inteligencia artificial, la polarización social, dominaron este panorama de los riesgos para este año. Y el vínculo entre la información falsa y el malestar social, dice el estudio, el informe, ocupará, por ejemplo, un lugar central en las elecciones que se celebrarán en varias economías importantes en los próximos 2 años. O sea, y sí, nada más digamos, destacar esto para la audiencia. En los próximos meses, años, básicamente la mitad del mundo va a entrar en un proceso electoral. O sea, sí estamos hablando de que va a haber una realineación, un reacomodo en ya no solo, digamos, em, el partido en el poder de los países, sino por lo que estamos viendo en el mundo, muy probablemente cambios de regímenes. Entonces sí estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Y Jessica, con este panorama, digamos, la Embajada de Estados Unidos en México ha lanzado un par de programas para hacerle frente a este desafío. Uno en colaboración con Oklahoma State University. Te voy a preguntar un poquito sobre eso, y nada más para abonar al contexto y saber también qué piensas. Nosotros, cuando lanzamos esta sección de Dos Mentiras, una Verdad, nos damos cuenta, insisto, lo que piensa la gente, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que la respuesta mayoritaria en esta ocasión no fue pues la desinformación, digamos, como los riesgos mayores en el globo a corto plazo. Y un poco fuera del aire estábamos conversando con las personas que hacemos posible este podcast, y decíamos, creo que particularmente en este tema hay además muy probablemente un conflicto de interés para los medios, ¿no? O sea que en muchas ocasiones la ciudadanía no tenemos los instrumentos para reconocer si los medios de información están haciendo, digamos, periodismo o publicidad, ¿no? Están haciendo ejercicios de información o de propaganda. Y en ese sentido, para los propios medios, quizá no tienen, digamos, los incentivos para que esta sea una agenda como tal, o sea, el tema de la desinformación. Y entonces, pues se generan círculos, digamos, viciosos en los que como sociedad no estamos hablando del tema, como si fuera un problema, ¿no? ¿Cómo ves esto? Y aparte, ¿cómo lo lanza, digamos, la embajada para este programa que hicieron con el Oklahoma State University? Sí, justo como decíamos también anteriormente, la desinformación cuando más tiene auge es en procesos electorales, ¿no? Entonces, dado que México y Estados Unidos pasaron recientemente por pues elecciones presidenciales, teníamos muy claro que esto iba a ser otra vez un tema importante. Entonces, en mi área, que se llama diplomacia pública, lo que hacemos es mucho enfoque en programas educativos. Entonces, trabajamos mucho con universidades, con estudiantes, y un poco quisimos ver cómo podríamos mezclar este tema de la desinformación, el componente este académico y de estudiantes. Y pues este programa fue un programa híbrido en donde la convocatoria fue abierta a nivel nacional. Tú te podías postular si te interesaba, y pues estuvo dirigida a estudiantes, académicos y a periodistas que les interesa o les interesaba saber más de este tema. Entonces, bueno, José Antonio es uno de nuestros ex becarios y ya nos contará igual más de cómo fue la experiencia como tal, ¿no? Pero sí, nosotros queríamos combinar estos elementos y fue un programa piloto, es la primera vez que lo implementamos.
No, interesantísimo. Y pues justamente te paso el balón, José Antonio. ¿Cómo te fue en este programa? Cuéntanos un poco de qué se trató, cuáles fueron sus componentes, qué aprendiste. Claro, con gusto. Fíjate que el programa estuvo, pues, muy interesante. A mí me pareció una experiencia de aprendizaje y de crecimiento gigantesca. Cuando yo veo la convocatoria, me parece que un lunes y cerraba el viernes. Entonces, estuve así como que rápido juntando documentos, consiguiendo los permisos necesarios en el trabajo y demás. Y fíjate que muy interesante, me pareció que quizás hizo falta un poquito más de tiempo para nosotros. Eso lo sentimos, ¿no? 2 semanas que estuvimos en línea, que fueron pues muy interesante todo el proceso, con profesores y profesoras que son expertos en el área, y no nada más de los Estados Unidos. Tuvimos algunas conferencias con profesores en Chile, con profesores en España, que nos dieron alguna información sobre cómo se está empezando a ver esta problemática de la desinformación, sobre todo, que es un tema tan grave, como ya empiezas a comentar ahorita, Raúl. Tuvimos después una semana que tuvimos que estar en Stillwater, Oklahoma, donde por parte de la Embajada de Estados Unidos se cubrió nuestra estancia, básicamente, ¿no? Alimentos, el hospedaje y los traslados dentro de Stillwater, además de un viaje pequeñito que nos llevaron a Oklahoma City, nos llevaron a conocer el consulado de México en Oklahoma City, que pues también fue una experiencia bastante agradable ver el trabajo que se hace ahí, y esto también fue por parte del esfuerzo que hicieron ahí. Los profesores y las profesoras en Oklahoma State University del mejor nivel, me parece que son expertos y expertas en el área en lo que ellos trabajan. Para mí fue muy revelador, es un tema que a mí me ha gustado mucho una vez que entré en esto. Siempre había tratado yo de trabajar alrededor de mostrar la cara verdadera de las noticias, ¿no? Hago radio y a través de mi experiencia en radio trato de llevar este tema de qué se está discutiendo y qué sí es cierto, ¿no? Ese fue mi mayor interés en participar en un programa como este, de este tipo que se ofertó. La experiencia fue muy interesante. Estar allá una semana en Stillwater y llevar este tema, porque aparte era pues intenso, ¿no? Nos levantábamos a las 9 de la mañana y nos íbamos a la escuela. Llegábamos de la escuela a las 7 de la tarde. O sea, básicamente todo el día estábamos trabajando, preparando proyectos, revisando información, aprendiendo cómo tenemos que aprender, porque es algo que tenemos que aprender a realizarlo, a utilizar la información, cómo detenernos antes de compartir, porque luego de repente, pues yo creo que todos y todas pecamos vemos un encabezado y decimos, lo voy a compartir porque pues es un encabezado muy rimbombante, ¿no? Y entonces ahí ese es un error en el que caemos mucho. Y por la experiencia que la embajada me dio la oportunidad de estar ahí, de seleccionarme, fue una experiencia que fue gigantesca, y agradezco muchísimo la oportunidad que se me dio a mí de estar ahí en Oklahoma State University, ¿no? No, pues suena increíble. Suena increíble. Muchísimas gracias por compartirlo, José Antonio, y también Jessica. Un poco es muy interesante pues darnos cuenta lo que como una iniciativa institucional se ha lanzado desde la Embajada de Estados Unidos en México para combatir, digamos, esfuerzos de desinformación. Y digo, creo que aquí también entra la colaboración que en Radix Education hemos tenido la oportunidad de hacer con ustedes. Y sí era importante hablar un poquito sobre este programa con Oklahoma State University, porque provee contexto para lo que siguió después, ¿no, Jessica? Que fue este programa llamado Verdad contra Mentiras, desmintiendo la desinformación, y en donde nosotros hemos sido los socios implementadores. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de este programa, Jessica? Sí, justo. Pues ya que vimos que fue un éxito y que los 15 participantes pues nos compartieron un poco de sus aprendizajes, queríamos ver cómo podíamos seguir dando seguimiento y hacer algo ahora, ya que eran exbecarios, pues involucrarlos, porque también en mi rol como coordinadora de exbecarios siempre estoy tratando de buscar iniciativas o algunos otros programas o eventos donde podamos seguir conectando a toda la comunidad que ha sido pues beneficiada con una beca, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos. Entonces, esta fue una idea que tuvimos de hacer junto con ustedes un día de conferencia, básicamente, donde invitamos a estos 15 participantes de Oklahoma State University, y además en la embajada tenemos
tenemos un grupo que se llama Linternas, en colaboración también con la Embajada Británica aquí en México. Y básicamente son nuestros aliados, son estudiantes y jóvenes a los que también les interesa este tema. Y les compartimos recursos, talleres, pláticas para que puedan seguir pues conociendo más sobre el tema. Entonces también los quisimos involucrar a ellos, los invitamos y algunos otros ex becarios que justo sus temas son de comunicación o que están en los medios, periodistas. Entonces, bueno, armamos esta agenda con ellos como participantes y trajimos algunos académicos que nos hablaron del contexto mexicano y sus investigaciones. Y también invitamos a otras embajadas para que ellos también contaran pues su experiencia y un poco su perspectiva y los esfuerzos que están haciendo también para combatir la desinformación. Por ejemplo, la Embajada de Japón, la Embajada de Canadá, la del Reino Unido y me parece que no estoy, y la de Alemania, ya casi la olvidaba. Y todos ellos pues están súper activos, entonces también fue muy interesante para nosotros escuchar pues qué están haciendo, ¿no? Para combatir la desinformación. Y también quisimos agregar una parte más práctica, entonces una ONG también nos ayudó por ahí con un taller. Y pues eso fue básicamente los aprendizajes, la verdad fueron muchos. Bueno, y nuestro principal orador fue Lucas Mejía, que es el director del Centro de Análisis y Amenazas de Microsoft, y se enfocan en Latinoamérica. Y pues lo que él nos dijo, la verdad, fue súper revelador, yo creo, para todos. Nos dijo muchas estrategias de cómo opera básicamente Rusia, principalmente en, en pues fomentar la desinformación. Y creo que eso fue muy interesante escuchar para todos. Y para mí también, uno que se me quedó muy grabado y que siempre platico es que él nos comentaba que sus estrategias, digamos, están tan avanzadas porque, por ejemplo, mandan fake news a los fact-checkers, a los que están verificando las notas, y lo mandan sabiendo que es totalmente falsa, ¿no? La nota, pero solo lo hacen para distraerlos y que pierdan su tiempo investigando y distraerlos, y pues con esto ellos los ocupan y luego ya avanzan la agenda en donde realmente quieren, ¿no? Y así impulsan sus notas y otras narrativas. Entonces, fue muy interesante escuchar sobre esto. Y otra cosa, igual que quisiera compartir, yo no sabía y a lo mejor los que nos escuchan tampoco, qué es desinformación como tal. Y algo que se me quedó muy grabado es, desinformación tiene la intención de mentir y de manipular y de dar información pues falsa, ¿no? Entonces, a diferencia de cuando igual por omisión se te fue, ¿no? En una nota y que realmente no pusiste lo que era verdad, pero no porque tú no querías, sino porque fue un error. Pero la desinformación como tal busca mentirte y manipularte y engañarte. Entonces, eso se me ha quedado muy grabado también a mí. No, súper interesante. Y creo que justamente en este informe de riesgos globales del que hablábamos hace un momento, también hacen esa distinción, ¿no? O sea, nos dicen que los mayores riesgos a nivel global a corto plazo son la desinformación y la información errónea, ¿no? Porque son dos cosas diferentes. La información errónea puede tener también consecuencias, digamos, perniciosas, pero como comentas, Jessica, la desinformación es un esfuerzo y es algo que también aprendíamos juntos este día del evento que se llevó a cabo en la Ciudad de México, el 18 de octubre, y creo que sumando a lo que dice Jessica, creo que tuvimos un grupo, pues sí, de casi 40 personas, ¿no? De backgrounds muy diversos que vienen, como decía Jessica, de la academia, estudiantes, periodistas de alto perfil, teníamos periodistas que trabajan para medios muy importantes, eh, gente que trabajaba en gobiernos, ¿no? En consultoría política, es decir, que estaban ligados al tema de la alfabetización mediática, pero desde trincheras distintas. Y eran también de sitios distintos del país, ¿no? Había gente, sí, del centro, de Ciudad de México, de Puebla, ¿no? Del Bajío, pero también teníamos representación del norte del país, tuvimos de Monterrey, de Chihuahua, y también del sur. Es decir, creo que sí fue un programa que cuidó mucho eso también, o sea, el tema de la diversidad, tanto de origen como, digamos, de rubro de trabajo, y eso enriqueció muchísimo la discusión.
Y sí fue al mismo tiempo, implicó, digamos, escuchar a expertos como Lucas Mejía, que decía Jessica de Microsoft, Mariana Sánchez de Spotify, ¿no? Alejandro Guerrero de la Universidad Iberoamericana, los representantes de las embajadas, que ya comentaba Jessica, pero por otro lado también espacios más prácticos. El taller que dio esta organización de la sociedad civil llamada Movilizatorio, en donde pues sí hubo mucho más involucramiento activo de los participantes. Entonces sí fue una jornada muy enriquecedora. José Antonio también es parte de ese grupo de personas que, además de haber participado en el Oklahoma State University Program, participó en Verdad contra Mentiras. ¿Por qué no nos cuentas tus hallazgos de ese día, José Antonio? Sí, Raúl, gracias. Fíjate, a mí me pareció muy interesante todo lo que estuvimos revisando. La conferencia de Lucas Mejía, coincido contigo, coincido con Jessica, fue reveladora, me pareció que mostró datos e información que sabemos, ¿no? Y que más o menos, porque consultamos los medios, porque estamos revisando la información, sabemos que este tipo de cosas ocurren. Sin embargo, él nos dice ya como que estrategias específicas, como la que menciona Jessica, que me pareció que fue pues parte de lo tan valioso que estuvo este proceso, ¿no? Y yo creo que otra de las cosas que fueron muy valiosas de este día, que estuvimos también ahí tan intenso trabajando ahí en Ciudad de México, pues es lo que comentas, Raúl, de que tenemos gente pues de todo México que viene y que está participando aquí con nosotros. Gente del norte, gente de Mérida, yo que vengo de Colima, gente de Guadalajara, de Ciudad de México, lo que hace que la red, y que quizás me faltó un poquito comentar eso en mi intervención pasada, el tema de la red tan grande que estamos teniendo de pues personas que están preocupadas con este tema, ¿no? Y que les interesa cada vez más. Entonces eso me parece también que es muy enriquecedor, muy interesante y muy bueno para todo esto. De hecho lo comenté yo en un momento que me entrevistaron a mí allá en Ciudad de México. Comenté que la idea y lo interesante sería que ese tipo de eventos se lleven a otras partes de la República, ¿no? Porque de repente Ciudad de México sí es el centro de todo aquí para nuestro país, pero hay personas que no pueden ir a Ciudad de México, ¿no? Que no tienen la forma o el privilegio de poder estar en la Ciudad de México, y quizás llevarlo a otros lados por lo importante que es el tema sería también una gran medida, porque a mí me parece que fue un evento increíble, ¿no? A mí me pareció increíble todo el proceso con las ONG, con las embajadas, escuchar el trabajo que realizan ya en las embajadas alrededor de este tema tan importante. Creo que fue parte de un proceso, y ya a título personal, el reencontrarme con mis compañeros y mis compañeras que estuvimos en Oklahoma State University, creo que también, eso también fue de lo que más nos gustó a nosotros que estuvimos allá en esa oportunidad, ¿no? Sí, espectacular. La verdad es que, digo, se notaba como ustedes 15 aparte tienen un vínculo, y era justamente, Eric, algo que también queríamos lograr en Verdad contra Mentiras, desmintiendo la desinformación. Primero que todo, creo que en Radix algo que hacemos es conectar a personas, ¿no? O sea, generar condiciones, generar un hábitat que permita el aprendizaje colectivo. Y creo que es algo que también se logró en este programa Verdad contra Mentiras. Porque, insisto, como dice José Antonio, esto se trató sobre todo de conectar personas que tienen la alfabetización mediática como un interés común. Y ahora algo que estamos haciendo, Eric, posterior al evento del 18 de octubre, es hacer un seguimiento, ¿no? De la mano de la Embajada de Estados Unidos en México, por supuesto. En Radix lo que estamos haciendo es monitorear con estos casi 40 participantes las iniciativas para combatir esfuerzos de desinformación con base en todo lo que aprendieron durante este programa y durante este evento. Y un poco con ese contexto, Eric, yo sé que para Radix Education la alfabetización mediática también es importante. Es clave porque nosotros o sea, reconocemos que hacerle frente a ese desafío transita por muchos lugares, pero sobre todo por educación, ¿no? ¿Por qué dirías que, digamos, destacar esta alianza que tenemos con la embajada y específicamente para este programa es tan importante para Radix? Eh, Quiero destacar también, Raúl, o sea, antes de hablar de la importancia para Conradix, o sea, esta parte que menciona Jessica, que no solamente es la Embajada de Estados Unidos, ella mencionó la Embajada de Japón, de Alemania, de Gran Bretaña,
muchas personas y muchos gobiernos están interesados en este tema, en combatir la desinformación. Entonces es algo que está pasando no solamente en México, sino a nivel global. Entonces eso te lleva a desarrollar herramientas con nosotros que trabajamos con docentes o con estudiantes para tratar de replicar lo que vimos y lo que conocimos a través de la embajada, a través de gentes que participaron en el programa como José Antonio, ¿no? Esta parte también de cómo funciona, y lo comentaba Jessica, ¿no? Esta parte de que te avientan noticias por parte de Rusia, te complican la información, te crean escenarios, te crean discusiones entre personas y la agenda es otra, ¿no? Entonces eso también es importante. Hay un libro que ahorita estoy leyendo que se llama de Malcolm Gladwell, que es Talking to Strangers, hablando con extraños, y que habla de esta parte, ¿no? Que muchas veces nos estamos polarizando y cada quien tiene su idea y no podemos hacer una mecánica de comunicación para aclarar esa desinformación, sino que te compras la idea de alguien y completamente se separa por completo la sociedad. Y creo que está pasando mucho, o sea, la desinformación que está causando esta mecánica de polarización, entonces sí es súper importante, ¿no? El tema. Para nosotros, lo que buscamos dentro de Radix es pues hacer, en cierta forma, con los docentes, talleres de análisis de medios, igual como lo vimos con ustedes, creación de contenido responsable. Esto se me hace súper importante y también pensar mucho en esta creación de contenido cuando es tu opinión o cuando es un completamente investigación, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces ahí me ha tocado en foros donde están dando su opinión y la dan con tanta seguridad que la gente se lo cree como hechos verdaderos, ¿no? Y es tu opinión por completo, ¿no? Creo que también esto, en la parte de integración curricular, ofrecer guías de cómo meterlo en todas las diferentes clases que tocan los docentes, también porque te lo diga un docente o porque de repente haya estado en un libro, pero ha evolucionado en la investigación, no significa que es real, ¿no? Entonces también es muy importante que el docente constantemente esté en esta parte de fact-check. Y para los estudiantes, pues hay muchas mecánicas, ¿no? Debates, discusiones, proyectos, juegos, donde los podemos incorporar a buscar entender cuál es la información correcta, ¿no? Por supuesto, yo creo que todas las ONGs que trabajamos en educación tenemos que buscar alianzas con organizaciones como la embajada, con los participantes de este taller, más de 40 personas que ya se capacitaron con todo esto. Eh, y buscar constantemente en cómo meterlo, porque no es un tema fácil, no es un tema que se va a acabar para el día de mañana, sino que es un tema que más vamos a tenerle que poner atención. Pero esto hay mucho por hacer entonces, Raúl. Mucho por hacer, y sobre todo lo decíamos hace un momento, en tiempos como los que corren, ¿no? O sea, yo no sé, ustedes seguramente sí, y la audiencia que nos está escuchando lo vive en la calle, en sus casas, en la sobremesa, esta polarización social de la que habla Eric. Creo que vivimos tiempos en donde además esto ha escalado significativamente y creo que, insisto, como que las conversaciones hace unas décadas todavía eran otras, pasaban por discusiones mucho más técnicas, puntuales. Ahorita básicamente estamos en medio de una disputa por la verdad, ¿no? O sea, creo que sí es un punto de inflexión en la historia del mundo básicamente. Entonces, insisto, o sea, no queremos dejar de insistir en la urgencia, en la importancia de que este tema sea cada vez más parte de la agenda hoy, ¿no? Por el contexto de hoy. Vamos a dejarlo por ahí, ahí por el momento, y vamos a la recomendación del día porque regresaremos al Pido la Palabra del día de hoy. Tinta Fresca es un espacio semanal en el Heraldo de Chihuahua, en donde egresados del programa Verdad versus Mentiras, desmintiendo la desinformación de la Embajada de Estados Unidos en México y Radix Education, abordan temas relacionados a la desinformación y su impacto en nuestra sociedad. Con artículos como La guerra de la información, cómo afecta la desinformación en la construcción de paz, o el peligro que representa la desinformación para la democracia. Te invitamos a leerla ingresando a la página web del Heraldo de Chihuahua. Pido la palabra. Y bien, recuerden que en esta dinámica, en el Pido la Palabra, lo que hacemos es plantear una pregunta que puede representar una situación hipotética para invitarnos a dar solución a la problemática del episodio o simplemente para invitarnos a tomar acción. Y la pregunta para el Pido la Palabra del día de hoy es la siguiente. Estamos en medio de una pandemia global de salud causada por el alovirus 25. Un familiar cercano te comenta que está dudando si vacunarse porque recibió vía WhatsApp una noticia que sugiere que a través de las vacunas nos implantarán un chip
para dominarnos como especie. ¿Tú qué haces? Esa es la pregunta. Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, Eric. ¿Qué nos dice la audiencia? Híjole, si yo pensara cuántas vacunas tengo y cuántos chips entonces tengo, me moriría, ¿no? Pero aquí compartimos algunas de las respuestas de nuestros seguidores. Nietzsche Baut compartió que ella comparte fuentes confiables de información y trata de hacer conciencia de la importancia de las vacunas. Arandi nos comparte que se ríe muy fuerte, como saben, de muchas veces cuando le llegan este tipo de noticias y trata de buscar información confiable y de fácil comprensión para compartirla de regreso con la persona que le mandó la información. Katy Murad propone platicar para asegurar que no todo lo que leemos suele ser cierto y que siempre se debe confirmar por medios oficiales. O sea, tiene que estar buscando la información. Por supuesto, los invitamos a participar en estas dinámicas en la cuenta de Instagram de @RadixEducation y queremos escucharles con su opinión. Gracias, Eric, y gracias a nuestra audiencia por siempre participar en estas dinámicas. Ojalá que lo sigan haciendo. En mi caso, creo que, bueno, por supuesto, como el reflejo, digamos, inmediato es intentar hacer fact-checking, ¿no? O sea, intentar contrastar esa información que me está llegando vía una cadena de WhatsApp o de Facebook o de Twitter le hace cualquiera red social. Que básicamente otra de las cosas que aprendimos el 18 de octubre es que, ¿cuál era el porcentaje? Recuérdenme, 80-90% de las cosas que leemos, 90. 90% de las cosas que leemos en redes sociales es falso. Es escandaloso porque muchas veces lo damos por cierto, como decíamos. Contrastar fuentes, sobre todo también indagar en instancias oficiales, ¿no? En instituciones oficiales que son las que lideran este tipo de procesos cuando enfrentamos la pandemia, ¿no? Secretarías de salud, ministerios de salud de otros países, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Al final hay que un poco plegarnos a los lineamientos oficiales en ese sentido. Pero luego de eso, yo creo que ahí viene la parte compleja, porque estoy seguro, insisto, que la mayoría de nuestra audiencia vivió esto en sus casas durante la última pandemia que tuvimos. Sobre todo creo que pasa mucho con los adultos mayores de nuestras casas. O sea, creo que quizá las personas más vulnerables a estas cadenas de desinformación. Y lo mismo pasa con las vacunas que con los fraudes, por ejemplo, bancarios, las extorsiones, etcétera. Entonces, en ese sentido, y creo que ahí entra Radix también, Eric, ya ahorita comentarás si estás de acuerdo. Creo que hacer esfuerzos pedagógicos, o sea, transita por hacer un esfuerzo pedagógico macro, o sea, con este tipo de iniciativas como las que tenemos en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en México, pero también micro, o sea, también desde nuestras redes, ejercicios uno a uno, ¿no? En el sentido de no solo decirle a tu ser querido que te escribió o te buscó diciéndote eso, esta es la versión real o la información correcta, sino enseñar el mecanismo. O sea, más que enfocarnos en el producto que es la información real versus la no real, enseñarles el proceso. O sea, cómo pueden contrastar información, cómo pueden buscar fuentes verificables, cómo pueden hacer este fact-checking, a quién acudir, cuáles son instancias mínimamente confiables. Ese es el proceso que hay que digamos, enseñar, sobre el que hay que hacer pedagogía y que creo que lo vivimos en el programa con los expertos. Entonces, eso, hacer ejercicios pedagógicos sobre cómo, pues sí, alfabetizarse mediáticamente, pero tú, Jessica, pide la palabra y cuéntanos qué haces, qué harías. Sí, no, coincido contigo. O sea, no te vamos a decir en qué creer o no. El punto es que puedas tú verificar si la información se ve manipulada o no, o confiable. Entonces, pues lo primero que yo haría y lo hago, la verdad, lo trato de hacer con mi familia y todo, que digo, a mí me parece muy obvio que cuando recibes una de estas cadenas que han reenviado muchas veces, pues que obviamente es falso, pero igual a otras personas no. Entonces, como dices tú, es un ejercicio pedagógico. Entonces, así mínimo, checar que el sitio web tenga las tres Ws, ¿no? Porque así www punto y luego que ya diga el nombre y luego punto com, ¿no? Siento que desde ahí puedes ver, porque yo sí he visto muchas páginas donde nomás tienen dos W y luego otro número y cosas así. Entonces siento que desde que podemos identificar eso, pues bueno, ya dices, ok, es un sitio real y luego, pues
echarle un ojo al contenido que tiene, ¿no? Y ver más o menos qué tipo de notas produce. Y pues como tú también lo mencionaste, yo me iría a ver los gobiernos, ¿no? Las secretarías de salud y todo, a ver qué están diciendo. Y ya con base en esa información ya puedes decidir tú un poco si creer o no, o qué hacer después, ¿no? Pero sí, eso sería. Muchas gracias, Jessica. Sí, esto también es importante, ¿no? Porque la alfabetización mediática leo entre líneas de lo que nos dice Jess, no significa hacer que la gente renuncie a pensar críticamente, ¿no? O sea, al final es la gente la que tiene, o sea, cada uno de nosotros quien tiene que decidir qué pensar a partir de la información que consume, ¿no? José Antonio, ¿tú qué dices? Sí, de hecho, justo esto que comentas, creo que es en realidad todo lo contrario. La alfabetización mediática significa pensar críticamente, o sea, aprender a pensar críticamente, que ese es el tema central de todo esto, ¿no? En una situación como esta, que como bien comentas, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, es un caso que seguramente ocurrió. Seguramente hay personas que cayeron en ese tipo de desinformación durante el proceso que vivimos hace un par de años. ¿Qué es lo primero? Cuando estuvimos en Oklahoma y en todo este proceso, lo primero que nos dijeron, y que aparte es una responsabilidad de nosotros porque nadie nos la enseña y nadie nos dice cómo tenemos que hacerlo, sino que nosotros tendríamos que tener la capacidad de desarrollar esa habilidad, es primero detenerse a pensar qué es esa información. O sea, antes de compartirla, antes de asimilarla, antes de decir, esto está bien interesante, primero tendríamos que detenernos y decir, ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? Y en ese proceso de qué estoy leyendo, preguntarse, por ejemplo, que es otra cosa que también nos aprendimos en todo este proceso, preguntarse si esta información sirve a algún objetivo político, por ejemplo. Si beneficia a un candidato, si beneficia a un movimiento social, si beneficia a una empresa, si tiene un tinte ahí medio, digamos, político. Eso también es algo que es importantísimo, que tendríamos que hacer antes de empezar a leer la nota, ¿no? Detenernos y decir, ¿esta información está beneficiando a alguien o está con un fin que persigue algo? Eso es algo que creo que nos podría ayudar mucho a discernir, ¿no? Decir, ok, esto sí, esto no. Y una vez que eso, yo estoy completamente de acuerdo con Jessica, checar la fuente. Revisar que la página de internet sea una página que sea seria. Si es un periódico, revisar que sea un periódico serio. Otra cosa que nos comentaban también y que aprendimos en este proceso es no nada más, porque de repente puede haber una página que sí sea real, pero a lo mejor es una página de sátira y que de repente nosotros pudiéramos confundirnos y pensar que pues es una página seria. Por ejemplo, aquí en México ocurrió mucho con notas de este famoso medio que se llama El Deforma, me parece que se llama este medio, ¿no? Que ha ocurrido que incluso políticos mexicanos han compartido notas de esta página como si fueran reales, sin saber que en realidad es un periódico que se dedica a la parodia, ¿no? A lo chusco. Entonces creo que eso también es muy importante, ¿no? Revisar de dónde viene. Generalmente los periódicos serios tienen en un apartado ahí dentro de la página de internet toda la sección editorial, quién es el editor, quién escribe, quién publica, la fecha, que eso son también información que es importante revisar. Ahora, no solamente son los medios escritos, ¿no? También quienes tienen TikTok o cualquier otra red social, cuánta información no hay de personas, Juan de la Katana, que publica y dice, me acaba de llegar esta información secreta de quién sabe dónde, y de repente la gente tiene como que, no sé por qué, caen muy fácilmente en eso, ¿no? Entonces ahí también habría que detenerse y decir, ¿quién es esta persona, no? ¿Por qué esta persona está hablando de esto? ¿Qué autoridad tiene? Y vivimos en una época en donde una rápida googleada nos va a decir si Juan de la Katana es doctor no sé, en neurociencia, o si Juan de la Katana es nada más pues una persona que se dedica a publicar cosas en redes sociales, ¿no? Entonces creo que por ahí nos puede ayudar un poco a entender y sobre todo a desarrollar las herramientas para poder entender cómo manejar la información, ¿no? Muchísimas gracias, José Antonio, por estas recomendaciones. Yo creo que es un proceso de aprendizaje continuo, sobre todo en este tema, y va a ser un tema que tenemos que estar empujando mucho con las escuelas, con los estudiantes, con la sociedad en general. Lo siento muy importante.
Gracias por compartir el día de hoy, José Antonio. También, Jessica, todo lo que compartiste, checar de dónde vienen los sitios de internet donde tomamos información, checar, como dice, me gustó mucho el Juan de la Katana, el nombre que le dabas a este que te crea información falsa, pero sí es cierto, ¿no? Hay mucha gente que solamente replica la información, pero yo creo que también ahí tiene que tener una base moral de la persona de si replica algo que es falso, decir, o sea, me equivoqué, ¿no? Y yo creo que eso también es muy, muy importante, y sobre todo en estos momentos. Pues muchísimas gracias, hemos llegado al final de este episodio. Por supuesto, queremos invitarlos para un episodio futuro. Muchísimas gracias, Jessica, José Antonio, por estar aquí con nosotros. Yo soy Eric Ramírez y gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias, Eric. Gracias a todos también en nuestra audiencia. Yo soy Raúl Carlini. Este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Gracias enormemente a Jessica y a José Antonio por su participación en el episodio del día de hoy. Tienen que volver pronto. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, volvemos. Gracias por la invitación. También con gusto volvemos a participar en lo que nos inviten. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.radixeducation.org.